Para mí es un placer estar aquí compartiendo una lucha que iniciamos hace 3 años con una visión. Pues yo no pertenezco a la rama de la salud, pero estoy comprometido de alma, vida y corazón con esta lucha. Pues la motivación de ella la genera mi hija Candelaria, que hoy nos acompaña y que ha estado al borde de la muerte, y eso me motivó, pues, porque no podíamos seguir permitiendo que nuestros niños se mueran en el olvido. Y nosotros tenemos un lema en nuestra fundación que es: esta enfermedad cumplió el 19 de junio 107 años de haber sido descubierta, y que todavía haya desconocimiento de nuestra población. Entonces coincidió también con el deceso de nuestro premio Nobel de literatura, y en honor a él, en honor a toda esa indiferencia, pues tenemos un lema que dice que más grave que vivir 100 años de soledad es morir en 100 años de olvido. Es una afección que tiene 107 años de olvido, y que hoy estamos aquí presentes ratificando de que tenemos que alzar la voz para que sea escuchada y para que no sigan muriendo nuestros niños en el olvido. Gracias, Yaque, por habernos invitado. Desde un principio que hablamos, doña Lucia, que hablamos, sabíamos del liderazgo que ejercían y que hay que empoderarnos de esto. Particularmente pienso de que en el tema de salud, al interior del tema de salud, y los médicos saben y manejan la condición, pero ya el común de las personas, pues hay un desconocimiento total, y ahí es donde tenemos que apuntarle, porque hay un dicho popular, un adagio popular que dice que el que no sabe es como el que no ve, y aquí hoy vinimos a saber algo. Hay médicos, hay personal de la salud, y es importantísimo que seamos agentes replicadores de esto que debe ser tema nacional. Entonces, hablar de anemia despranocítica es hablar de África. África, a mi consideración, es el laboratorio natural más grande de la humanidad. Todos los seres humanos compartimos la misma información genética, sin importar el color de piel, rasgos, ni nada de eso. Sin embargo, hay algunas personas, enfermedades que afectan más a unos grupos étnicos que a otros, y ese es el caso, pues, de la anemia despranocítica. Sin embargo, aquí se ha hecho la claridad de que por la gran pachanga esa genética que nosotros tenemos, cualquier persona no está exenta de padecerla. Sí. Bueno, de África para el mundo. Natura, en su sabio proceder para preservar la especie humana, busca un mecanismo y hace el salto genético y crea esta afección que en muchos de los casos la consideramos hoy mala, pero imaginémonos muchos años atrás era un beneficio para la población afectada, pues al no haber los médicos, no haber el tratamiento, el afectado se moría, el sano se moría también, porque la fiebre amarilla, la malaria, acababan con esa persona, y sobrevivían o tenían unas posibilidades de sobrevivir las personas que, como yo, tenemos el rasgo. Entonces, más que un estigma, debemos ser orgullosos portadores, porque somos un experimento de la naturaleza, en donde hemos sido vacunados genéticamente para preservar nuestra especie. Somos el vivo y claro ejemplo de ese milagro que es la vida, la creación. Bueno, la presencia de la anemia en Europa y en el mundo. Perdón, ¿retrocede? No, es correcto. Bueno, el origen, de pronto discrepo de algunos acá, pero el origen yo conceptúo que es netamente africano. Eso es una herencia. Está en moda hoy en día lo que es la certificación,
Entonces yo digo que nosotros, yo sí puedo decir que soy certificado, como todos aquí, la mayoría que tienen la afección, que soy africano, soy descendiente de africano, certificado. Está ahí con puro verita, certificado. Hay 4 eventos de mutacionales independientes, 3 se dieron en África y en Arabia Saudita o en la India Central. Aproximadamente entre 70 a 150, y estudios recientes sugieren que aproximadamente 330.000 años. Sigue. Esto lo hago para más o menos ir direccionando que la afección, y voy más allá un poquito, porque los recursos, o hay más recursos para la población afro, y uno tiene que ir buscándole la comba al palo para poder llegar y hacer de esto que sea efectivo. Tenemos que buscarle la comba al palo, entonces tenemos que direccionarlo a ellos. Aunque yo sea blanco, aunque un paciente sea blanco, no podemos desconocer su origen triétnico y su origen africano, y es una afección que afecta al africano, afecta a la población negra, y entonces hay unos recursos que gracias a Dios pues nos han ido dando los espacios, y que ahí están, y ahí los vamos a solicitar para que sean utilizados en nuestro medio. Entonces, en Europa los portugueses recorrieron todas las costas occidentales, en África construyendo en 1481 en los alrededores de Accra, actual capital de la República de Ghana, y esto es netamente africano, el fuerte Elvira, llamado así por las minas de oro que se encontraban en sus alrededores. La presentación va a quedar aquí, la pueden leer completamente para agilizar un poquito el tema, pero en el fondo lo que les quiero decir es que donde ha habido comercios, en donde hay intercambio económico, hay intercambio de amores. Y ahí se dio eso. Entonces los europeos, o alguna parte de los europeos, en especial los portugueses y algunos españoles, algunos de las costas arábicas, con el trato y en buscar las riquezas de oro que iban en esa zona y en el comercio, algunos se enamoró de su negrito hermoso o de su negrita hermosa, y ahí está, y aquí hoy nos tiene, y esto se ha regado por el mundo. Por eso es una de las afecciones más frecuentes y más grandes en el mundo entero. Entonces, los portugueses, los lusitanos, eran los que más comercio tenían, pero por las aguerridas rechazos que encontraron en la población, a veces no pudieron dominar nunca el mercado del oro, ni de las riquezas de África, y terminaron inventándose otro negocio, que fue un negocio catastrófico para la humanidad, pero que hoy nos tiene aquí, gracias a Dios también, que fue el tráfico o deportación o trata de seres humanos hacia América. Continúa. Bueno, el primer diagnóstico de la anemia de pranocítica fue dado en 1910 en Estados Unidos. Participaron estas 2 personas que están ahí, todos doctores, James Brian Henry y Ernest Edward Iron, que hicieron el primer diagnóstico científico de esto. De pronto ustedes me van a perdonar un poco, yo no tengo la rigurosidad científica para hablar de estos temas, porque mi tema es otro, mi tema es el cemento y el ladrillo, pero aquí estoy. Hacemos todo el esfuerzo posible, correcto. Entonces, quien le da el nombre que conocemos hoy, la afección realmente, en un principio, 10 años, durante 10 años aproximadamente, se conoció la afección como síndrome de Harris. Yo me dirijo siempre y hago énfasis en que es la afección o condición, y esto va para ustedes, como son, algunos son enfermeros y otros son médicos, porque cuando yo hablo de enfermedad, ya además del problema psicológico que tiene la persona por cargarla, le agrego otro. Entonces yo trato siempre de hablar y referirme a la enfermedad como la afección o como la condición, ¿correcto? Y quiero que eso, para empezar a empoderarnos de eso, empecemos a manejarlo en nuestro lenguaje, para cambiarnos el chip de que no estamos enfermos, aquí vinimos a luchar. Bueno, en 1949, Linus Carl Pauling, químico y premio Nobel por 2 oportunidades, constató que la causa de la enfermedad era una anormalidad
de la molécula de hemoglobina, y entonces publicó un artículo científico en donde se denominó la anemia de preanocítica una enfermedad molecular. Continúo. Bueno, el primer caso fue registrado en Chicago por los doctores en un paciente de raza negra, originario de Granada, que queda en las costas, enfrente de las costas, una isla que queda enfrente de las costas de Venezuela. Walter Clement nació el 19 de junio de 1884 y murió en 1916, un 19 de junio murió en 1916. Curiosamente, en la placa que está en la entrada del cementerio, dice que nació un 21 de junio, no 19. Pero no sé por qué razón escogieron el 19 como el Día Mundial y lo referencian como si hubiera nacido ese día. Correcto. Él era rico asentado y tuvo facilidades para estudiar en Estados Unidos, y al ir a estudiar, pues se le presentó un problema en Chicago y fue hospitalizado, y ahí se diagnosticó. Él logró graduarse. Así, oiga, por cierto, quiero que le demos un aplauso a mi hija, que se graduó hace 3 días, 4 días, de odontóloga. Es un reconocimiento, una guerrera. Candelaria, vicepresidenta de la fundación. Yo le decía, oye, perdone que me extienda, pero yo dije, yo vengo de Cartagena, vengo de tan lejos y tengo que hablar, mi hermano, porque hay que hablar. Yo le decía a ella que todos en la vida tenemos una misión y venimos a cumplir con algo en la vida. No en vano ella ha estudiado odontología, como en el primer caso de anemia de preanocítica detectado, ¿oíste? Tiene también la afección, como el primer caso de anemia de preanocítica detectado, y hoy estamos aquí luchando precisamente por esta afección. Entonces, hay un objetivo, Dios nos trae y nos dice, tienes una misión, esa es la tuya, Gandhi. Bueno, el doctor Walter Clement Noel regresó a su tierra natal, ejerció por un tiempito y falleció a la edad de 32 años. Continúa. La herencia africana en Cartagena de Indias y Colombia. Hablamos y hago referencia a Cartagena de Indias porque Cartagena de Indias fue por la puerta donde entraron todos nuestros ancestros a Colombia. Ahí llegaron y de ahí los repartieron para toda Colombia. Y encontré este escrito en la entrada de la boca de la Torre del Reloj en Cartagena de Indias, que dice: desde el momento en que los primeros esclavizados negros fueron obligados a cruzar esta puerta, forjaron otra memoria de rebeldía, resistencia y negociación para reinvertirse como sujetos en los nuevos territorios. Fundaron identidades en medio del dolor y voces propias para silenciar el ruido de las cadenas. Es un compromiso de todo ciudadano luchar contra las prácticas del racismo, discriminación y exclusión. Nuestro deber es desterrar por fin los ecos de la infamia. Me pareció interesante porque esta afección está teñida de sol, está teñida de racismo, está teñida de discriminación, y eso hay que derrotarlo. Eso definitivamente es así. Eso no puede seguir sucediendo, que nos miremos diferentes por el color de la piel. Adelante. Estadísticas poblacionales, ya aquí las han mencionado algunas, haremos algún recuento. Cartagena, enclave colonial, puente entre África y Colombia, principal puerto negrero de las Américas. Por cada europeo que habitaba en la ciudad había 7 personas de origen africano en la colonia. En el siglo XIX, por una esclava mujer, habían 5 esclavos negros. Los clasificantes de esclavos desplazaron por la fuerza unos 20 millones de africanos. O sea, yo digo que el más grande genocidio mundial que se ha no fue la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, fue esta vaina. 20 millones desplazaron de sus territorios y los trajeron aquí. Eso, ahí no hay paramilitar que se aguante. Esto fue peor. Sin embargo, no se registra, no nos hacen visibles. Y esto hay que contarlo, hay que contárselo a nuestros nietos, porque son los hechos que nos han formado como población, que somos guerreros, luchadores. Para 1779, que fue el primer censo que se hizo en las Américas,
El 23% de la población afro se asentaba en Popayán, el 16% en Antioquia y el 11% en Chocó. En la actualidad la distribución por departamentos en promedio está en Chocó 74%, San Andrés y Providencia tienen un 57%, Bolívar y Valle parte del mismo porcentaje, un 27%, Nariño el 18% y el resto con proporciones cercanas al 10% del país. A nivel de ciudades con mayor concentración de población afro, tenemos que Cartagena alberga entre su totalidad un 36%, Cali un 26%, Barranquilla un 36% y un dato importante, aunque es más baja porcentualmente en el panorama nacional, la parte de Buenaventura, encontramos que un 88% de la población de Buenaventura se reconoce afro, un nivel altísimo y por lo tanto, teniendo un origen genético de la parte negra, este es un sitio de alta prevalencia, sin llegar ni siquiera a los estudios, pero sabemos que por su origen tiene una alta prevalencia. Bueno, en Colombia hay aproximadamente 41.000 afros, pero yo disiento de esa estadística, porque es que afro, de pronto digo, porque es que aquí somos un poquito jodones, me dicen, no, es que tú no eres negro, tú eres moreno. Yo soy negro, eso, lo demás es pendejada. Yo soy negro y más negro, ya me entienden. Aquí toditos tenemos, como decía un amigo mío, aquí lo que tenemos nosotros es un café con leche. Hay unos que tienen más leche y hay unos que tienen más tinto, pero aquí estamos todos. Los más tintos estamos morenos y los más leche estamos blanquitos, pero todos estamos mezclados. Dale. Bueno, la distribución geográfica de afrocolombianos está enmarcada en las costas donde llegaron ellos. Está claramente distribuido, pero hay un fenómeno que últimamente por la violencia ha empezado a cambiar esta concepción. ¿Por qué? Porque el nuevo desplazamiento forzado por la violencia ha hecho que los grupos poblacionales migren a otras zonas y entonces estamos encontrando presencia de la afección en zonas donde tradicionalmente no existía. Eso lo hace mucho más grave. Sí. Bueno, la realidad actual, nuestra realidad actual, es que el 80% de afrocolombianos viven por debajo de la línea de pobreza absoluta, poseen el mayor coeficiente de desigualdad de distribución de los ingresos, inclusive por debajo del indio. Ojo. El 74% recibe salarios por debajo del mínimo legal, el 0.66% del desarrollo humano es el más bajo de la población colombiana, el 10.4% el índice de pobreza humana tenemos. En Latinoamérica, Colombia ocupa el puesto 11 por debajo de Uruguay, Costa Rica, Cuba y Chile. Cartagena es la segunda ciudad en pobreza monetaria para el 2015, pobreza multidimensional en la región pacífica, sin incluir el Valle del Cauca, fue del 33.8%, la Atlántica fue del 31%, en la región central el 22.1%, Antioquia el 18.7%, en la región oriental el 17.5%, Valle del Cauca el 15.7% y Bogotá el 4.7%. Si ustedes cogen y suman, a manera de un ejercicio así como los arquitectos, el 33 que tenemos por aquí y le suman el 15, estamos en una situación crítica, muy crítica en nuestra región. Seguimos. Si analizamos esta imagen, la puse para sensibilizar un poquito, porque el tema médico lo manejamos bien, pero queremos también que los médicos se metan en el cuento de manejar también la parte social. Si ustedes ven ese barrio San Antonio, creo que es uno de los barrios más antiguos que tiene Buenaventura. Si ustedes lo comparan con un barrio que se llama el Líbano, que no es tan malo en Cartagena, para que sepan, no tienen ninguna diferencia. Y si comparan a Sanyú, que es otro de los barrios aquí antiquísimos, con la antigua Chambacú, que fue reubicada hace ya más de 45 años, la diferencia no es ninguna, siguen siendo igual. No solo físicamente, sino en pobreza. Y estamos hablando de que Chambacú fue reubicado hace más de 45 años. Entonces, persiste la misma condición
de inequidad y brecha social, aún en nuestros días. Tenemos que luchar contra eso. La anemia falciforme en números, ya aquí la han mencionado, creo que bastante. Entonces, lo cierto es que no existen estadísticas exactas, es lo que hemos podido concluir, que no existen estadísticas exactas. Hay unas zonas que tienen mayor riesgo que otras, como son las zonas donde hay una alta presencia, como San Andrés Isla. La incidencia es el 12.8, Providencia el 20.8, estamos hablando de unos porcentajes bastante elevados. ¿Ya? La zona pacífica el 3.8, Cartagena es una población con de 230, que tú participaste, creo que me dijiste algo de ese estudio, el doctor Cristian. Y bueno, ya estas estadísticas las hemos visto aquí bastante. Adelante. La barrera en la atención de la anemia falciforme. Yo he dicho que hay, de pronto hay más. Les recuerdo, no tengo la rigurosidad científica para decirlo, pero me atrevo, por lo que he podido leer y estudiado, de que tenemos unas barreras médicas, las he denominado así, hay unas barreras sociales y unas barreras jurídicas. Nosotros como fundación, desde el inicio, nos encaminamos a decir, bien, nos están atendiendo dentro de los hospitales, pero ¿qué está pasando afuera? Vamos allá a tocar qué está pasando. Entonces, bueno, hay una negación sistemática esto es para los médicos, en instituciones médicas, lo consideramos así. Desde mi óptica, como padre de familia, con una paciente de anemia pranocítica, lo veo, yo lo estoy aplicando desde mi óptica. Entonces digo que hay una negación sistemática de entidades prestadoras de salud, centros hospitalarios, clínicas, puestos de salud, EPS, IPS, etcétera, en la atención del paciente con anemia de pranocítica. Le maman gallo, de pronto por desconocimiento. Y aquí lo tenemos, hay una negligencia en esa atención por desconocimiento en muchos de los casos. Cuando me refiero a esta negligencia, es que uno a veces por desconocimiento puede causar dolor en ese paciente. Esto va para las enfermeras, por decir algo, son las primeras que reciben al paciente. Y a veces llego con mi hija, me atienden y llega con un dolor torácico agudo, que causa mucho dolor en la persona, y llega un borracho con la cabeza partida y a mi hija la dejan padeciendo y sufriendo innecesariamente y corren y me atienden al paciente, porque en el triaje, en los protocolos, desgraciadamente no está contemplado, aunque es una urgencia, el dolor de pranocítico como urgencia. Entonces ahí tenemos que tocar para que eso se convierta en protocolo en todos los hospitales, que el dolor de pranocítico es una urgencia. ¿Oíste? La estigmatización. Cuando llega un paciente que requiere que le pongan morfina, muchas de las enfermeras hacen comentarios fuera de tono y dicen, ya llegó otra vez el drogadicto y no entienden que es que el paciente, si eso es lo que le calma, hay que traerle la calma. Uno no pare de sufrir, uno no puede dejarlo sufrir y entender que su condición exige eso, porque este es un dolor berraco. Y cuando me refiero al dolor, una de nuestras pacientes, amigas de la fundación, nos refería que con estas palabras decía, a los que han parido, pues porque yo no he parido todavía, ni creo que para, pero a las que han parido, ella decía que el dolor de pranocítico, que el dolor de parto es una cosquilla comparada con el dolor de la anemia de pranocítica. Y las que han parido aquí deben saber, parto natural, deben saber lo que eso duele. Entonces, me imagino que duele bastante, porque todo el mundo dice que un parto duele, a mujeres que han parido. Entonces, esa descripción es bastante acertada. Hemos notado que hay una ausencia, y aquí lo dijo el doctor Tulio. Oiga, por cierto, quiero que le den un aplauso al doctor Tulio. Denle un aplauso al doctor Tulio, que se lo merece. Oye, seguro, no lo conocía
lo conocí por redes sociales, le he hecho seguimiento y es un berraco, un luchador. Entonces, el doctor Tulio decía que hay ausencia de especialistas en zonas de alta prevalencia o que no hay estudio. Entonces, no, aquí en Buenaventura es grave que no haya una persona de ese tipo, pero si nos vamos allá cerquita a Cartagena, Palenque, tampoco lo hay. Entonces estamos graves y eso hay que luchar para que eso se dé. Falta de control y seguimiento extrahospitalario. O sea, se atiende bien al paciente intrahospitalariamente, en donde se atiende, pero extrahospitalariamente se deja suelto. No se le hace control, seguimiento, prevención, trabajo genético, asesoría genética, nada de eso. Dura atención psicoafectiva. Resulta que como padre yo tengo convertida mi alma de cristal. Yo es raro, cada vez que hablo a veces me pongo a llorar, porque es que tengo el alma convertida en cristal, porque uno llevando todos los días a su hija a la hospitalización, llega a la hospitalización, que el dolor, que la cuestión, que la vaina, esta vaina a cualquiera vuelve loco. Entonces uno en su familia, a nivel familiar, es necesario que le hagan un acompañamiento psicológico para paliar un poco esa carga negativa. Y a veces eso lo reflejan las madres cuando llegan a los hospitales. La crisis que le dio, duró 45 días hospitalizada en UCI, perdió el semestre. Y voy yo y le digo, no señores, que por ahí hay una ley, la 1474, que dice que las instituciones medias, públicas y privadas tendrán que disponer de algunos individuos para hacerle acompañamiento a las personas que tienen que ser con cáncer, pero como en el cáncer están las hemoglobinopatías y enfermedades de la sangre, cobija a estos niños, entonces yo necesito ni idea. Entonces también eso hay que reforzarlo, los apoyos educativos en ese tema, correcto. Falta de apoyo familiar. Nos hemos encontrado el caso de que muchas de las familias, por desconocimiento, desprecian el dolor del paciente con anemia paranocítica y su sintomatología. Y entonces lo que le dicen es que vamos, tú lo que eres es un pechichón, eso no duele tanto. Nosotros tuvimos la experiencia de visitar a un amigo en Cartagena, 44 años. El muchacho está hablando con nosotros y empezamos nosotros a hablar y a decirle a la familia que el dolor de anemia es dolor berraco. Y el pelado, yo le digo pelado, el señor ya llorando le dijo a los familiares, viste hermana, es que esto duele, tú no me quieres creer, ustedes no me quieren creer que esto me duele, que esto es fuerte, esto es una vaina jodida. Llorando, ya un señor, ya un muchacho, ya con toda la sintomatología y abandonado a su suerte, con llagas en las piernas, el abdomen inflamado, o sea, una ictericia muy marcada. Entonces son cosas que uno tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. O sea, yo me niego a que esto siga así. Todos los que estamos aquí nos motiva eso. No podemos permitir que siga. Y hay unas barreras jurídicas que son falta de reconocimiento oficial. De ahí parte todo el problema. Cuando hay una falta de reconocimiento oficial, lo demás es muy difícil tratarlo. No se fomenta investigación sobre la depranocitosis porque hay falta de reconocimiento, hay ausencia de políticas públicas. Tenemos 107 años y apenas ahora las estamos aplicando. Bueno, nunca es tarde, vamos, hay que hacerlo. No existen censos o registros poblacionales, no hay estudios. Aquí ahorita los doctores que están aquí nos han dicho, no existe un censo poblacional, no existen registros sobre la afección. Todo lo que se hace y se dice es basado en otras regiones. Pero como me decía el doctor Cristian, también le pido un aplauso para el doctor Cristian. Un aplauso, vamos a privarnos. Me decía, y es una realidad, que por las mezclas que nosotros tenemos es muy probable o posible que nuestras patologías sean diferentes a los de otros continentes, de otras ciudades, de otros países.
y eso es una realidad. Hay una negligencia estatal en el sagrado cumplimiento de la Constitución, en lo que ya dije, salvaguardar la vida, bien y honra de nosotros, de los niños, de todo el mundo. Se viene violando sistemáticamente esto. Esa es una barrera que hemos encontrado. Y hay otra que es la dilación en los procesos jurídicos. Aquí resulta que nos dijeron que la tutela era para que las cosas se resolvieran más rápidamente, y resulta que yo en Cartagena no es posible que la Comisión Interamericana de Derechos tenga que dictar medida cautelar para el Estado colombiano por 24 o 22 pacientes cartageneros, unos con cáncer y otros con anemia de pranocítica, niños que no les han dado el servicio y que han entutelado y tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana para que interviniera y le dictara medidas cautelares a Colombia, que entre otras cosas, esas medidas cautelares, yo siento de todo, y de pronto si hay algún representante del ministerio aquí, no sirven para un carajo, porque son recomendaciones, no tienen efectos ni jurídicos, ¿ya? Ni penales, ni civiles, nada, son recomendaciones. Entonces nuestros dirigentes les da lo mismo, y el que sabe nada más dónde está la gotera es el que está bajo el techo. Bueno, ausencia de sanciones ejemplarizantes. Nosotros como fundación queremos que eso se haga. Nosotros ahora conversamos con los asesores del ministerio, del senador que estamos impulsando unas leyes, y yo le decía eso, le decía, doctor, hay que sancionar fuertemente a las entidades y a los dirigentes que sean negligentes en el cumplimiento de sus funciones, pero real, porque ahorita mismo con 3 días de arresto, esa vaina lo mandan no le pasa nada, y económicamente muy poco. Entonces no, hay que ser más estrictos en eso. Entonces estas son, a manera de ver nosotros, una de las tantas barreras que encontramos en la atención del paciente con anemia de pranocítica. Bueno, debido a todas esas irregularidades, es que hemos encontrado que esta es una condición mortal, invalidante, discapacitante. Las personas que ustedes ven aquí, Shakira Martin, es Miss Universo de Jamaica, murió a la edad de 30 años por anemia de pranocítica. La niña esta que ustedes ven aquí, Samantha Navarro Tolosa, hija de Reina Tolosa, quien me mandó este crítico, y refleja la soledad que se siente cuando usted no encuentra eco, no encuentra a nadie que lo ayude. Hoy hace una semana que mi única hija de 8 años partió, no le pudo ganar la batalla a la anemia de pranocítica, la llevaba a donde me decían, sus controles rigurosos, una lucha prácticamente sola. Es una condición muy cruel, peor que el cáncer. Mi hija sufrió muchos dolores de verdad. Ojalá no mueran más niños con esta condición y no sufran más familias. Hice todo lo que estuvo en mis manos, luché con ella hasta que Dios prefirió llevársela. Lina Margarita Chiquillo, en Cartagena, 13 años, fallecida. Esta es una familia, los Padilla, tienen 5 hermanos. Y de los 5, 4 ya han fallecido. Novis Padilla, de 36 años, Carmen Padilla, de 32 años. Hoy en día le sobrevive Amadis Padilla, quien hace parte de la fundación, es una guerrera, y tiene muchos problemas. Tiene problemas de necrosis ósea en la cadera, su andar es diferente. Sin embargo, ella se casó y tiene unas hermosas hijas. Gracias a Dios no tuvo ninguna complicación, y es de un corregimiento, y lo tuvo sin control y sin nada. O sea, a la lotería, a la cipega. Mire, eso no se puede seguir permitiendo. De los antiguos, Tutankamón, según los estudios que se han hecho, falleció, le dicen el emperador joven, falleció a muy temprana edad con anemia de pranocítica. Entonces esto es una condición que, si no se hace el diagnóstico temprano, no se hace la seguridad, causa la muerte. Sí. Bueno, las noticias buenas es que, debido a la gestión que nosotros hacemos, porque desde el principio nos encaminamos a hacer una gestión
no para llevarle, porque considero que donde hay una fundación es que el Estado colombiano dejó de hacer su función, entonces uno ingresa ahí. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, pero nuestro objetivo principal es hacer cambios estructurales en normas, leyes y decretos que logren que el cambio sea a toda la región. En ese camino, pues, hay una cronología de unos hechos que yo apunto aquí porque vale la pena hacer la historia de cómo se ganan las luchas. En ese proceso, tocando puertas, fregando, cerrando los problemas, viendo por el otro, logramos pues que un senador nos visitara a nuestra humilde oficina, nos fue a visitar por 15 minutos y duró 1 hora. En esa hora logramos captar su atención y es así que el hombre pasa la imagen. Bueno, antes de eso, nosotros, esto de las redes sirve porque a veces, súbelo, la anterior. Esto de las redes sirve y esto le ha facilitado a uno mucho, porque a veces uno no puede llegar a la oficina, pero en las redes uno puede hacer. Nosotros iniciamos una campaña, Colombia cumplir con la resolución de la ONU de pranocitosis, prioridad de salud pública. Se la mandamos al presidente, se la mandamos al ministro de salud, se la mandamos a Gina Parodi, se la mandamos a todo el mundo. Hicimos esa campaña. Entonces, eso se ha ido y yo sé que ha ido dando sus pasos. Tantos pasos los ha dado que continúa. Entonces llegamos aquí y lo bueno es que, y en esto sí quiero que todas las autoridades y que se haga eco, porque he visto que aquí son activos y proactivos en este tema, que nos ayuden y que se ayuden a que esto se convierta en ley de la República. Se presentó el 1 de agosto el primer borrador de la ley para la atención, por medio de la cual se garantizan medidas positivas en favor de las personas que padecen enfermedades huérfanas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. Esto es importantísimo porque aquí empezamos con paso firme a tener representación a nivel nacional. Y el tema ya no se ha quedado en nosotros, ya está trascendiendo porque ya llegó al Congreso de la República y entonces en conversaciones que hemos tenido con muchos pacientes hemos detectado algunas cosas que hemos querido que se materialicen en la ley. Mi hermano que es médico, oftalmólogo, me decía: Carlos, pero es que tú estás pidiendo algunas cosas que pidan, ¿por qué no se lo dan a otras enfermedades? Yo le dije, bueno, resulta que yo tengo el concepto que no llora no mama. Ese es un concepto que yo tengo, un adagio popular que se aplica a esto. Y si nosotros somos los afectados, nosotros tenemos que llorar por nosotros. Y si eso puede beneficiar a otras personas, bendito sea el Señor. Entonces, el Congreso colombiano, el artículo 1 dice: la presente ley busca establecer medidas de inserción social dirigida a la población objeto de la ley. Para las personas objeto de la presente ley se presume su incapacidad médica. Buenas tardes a todos. Bien, mi presentación es relativamente corta, entonces quisiera introducir primero cómo llegué a trabajar con anemia falciforme. Básicamente, como casi todo en la vida, llega uno a ello por accidente, y llegué a trabajar con anemia falciforme dado a una imposición de mi tutor de mi trabajo de grado en el pregrado, que quería trabajar con algo de hemoglobinopatías y me mandó a revisar la información que había aquí en Buenaventura respecto a la frecuencia o prevalencia de hemoglobinopatías en general. Cuando llegué a la Secretaría de Salud, pues no habían datos, no existían datos. Al no tener un tamizaje neonatal, no sabemos exactamente cuántas personas con anemia falciforme nacen al año, entonces no habían datos. Y lo único que pude averiguar fue que habían casos, se presentaban casos, pero no se sabía exactamente cuántos casos habían. Entonces, lo que hicimos fue tratar de comenzar a trabajar, a estudiar la anemia falciforme desde un punto de vista genético. Y hoy en día, pues, hemos hecho algunos avances y quiero mostrarles más o menos algunas características de la población afectada en Colombia. Bien, no voy a entrar en mucho detalle acá porque esta mañana se habló bastante sobre el origen
de la enfermedad, pero rápidamente la anemia falciforme es una enfermedad, es una hemoglobinopatía. Eso significa que es una enfermedad causada por una variación en la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en los eritrocitos. Entonces hay una mutación que causa, hay una mutación en el sexto codón que causa el cambio de la hemoglobina normal a una hemoglobina mutante que se denominó S. La hemoglobina S genera en los estados de baja concentración de oxígeno, genera una polimerización que destruye los glóbulos rojos, y de ahí es que se causa toda la parte sintomatológica de la enfermedad. Entonces, la hemoglobina S, la presencia de hemoglobina S, es lo que origina la enfermedad. Cuanto más hemoglobina S hay, entonces los síntomas son mucho más severos. Eso es lo que diferencia a las personas de rasgo falciforme de las personas con anemia falciforme. Las personas con anemia falciforme rápidamente se denominan SS porque son homocigotas para la hemoglobina S, solamente producen la hemoglobina mutada, mientras que las personas con el rasgo falciforme producen un 50% de hemoglobina normal y un 50% de hemoglobina S, y en teoría la sintomatología es menos severa que en el caso de los pacientes con anemia falciforme. La destrucción de los glóbulos rojos genera un estado inflamatorio crónico. También facilita los procesos de obstrucción de los vasos sanguíneos, que genera las crisis dolorosas, que genera el síndrome agudo de pecho, que genera las isquemias cerebrales que vimos esta mañana. Todos esos, las úlceras en las piernas, etcétera, etcétera, todos esos son manifestaciones de la destrucción de los glóbulos rojos o de la modificación de la forma de los glóbulos rojos. Entonces, en principio, esta es la causa inicial de toda la sintomatología de la enfermedad, digamos que es lo que hace que la enfermedad se manifieste. La hemoglobina S, la mutación que causa la hemoglobina S es una mutación que tiene su origen en África, en la población africana. No se cree, hay evidencia que muestra de que la hemoglobina S ocurrió varias veces, o sea, no es un solo evento mutacional lo que originó la hemoglobina S, sino que fueron varios eventos mutacionales, al menos 4 eventos mutacionales en África y un evento mutacional en Arabia Saudita o en la India, que se produjeron y que generan la hemoglobina S. En el continente africano, si vemos acá, lo que nos encontramos es una alta frecuencia en toda el África subsahariana de hemoglobina S. ¿Por qué se genera, digamos, por qué se extiende una mutación que causa una enfermedad tan debilitante y que tiene una mortalidad tan alta? Hay una idea que se conoce como la hipótesis de la malaria, y lo que dice es que la hemoglobina S fue una especie, o apareció como una especie de defensa en contra de la malaria, del falciparum, básicamente, Plasmodium falciparum, y el hecho de que la hemoglobina S servía como una defensa en contra de la malaria, y toda esta zona de aquí del África subsahariana es una zona con una alta cantidad, una alta incidencia de malaria, entonces permitió que la gente que tenía el rasgo falciforme pudiera sobrevivir a la malaria y ser más frecuente. Por eso se presenta tanta hemoglobina S en toda esta región de África, y también en la parte central o parte norte de la India. El hecho que hubiese 4 eventos mutacionales diferentes en África que producen hemoglobina S ha generado de que tengamos diferentes componentes genéticos en los pacientes con anemia falciforme. No sé si alguien habrá notado antes de que la comunidad como tal de pacientes con anemia falciforme varía muchísimo.
Hay algunas personas que son prácticamente asintomáticas, que no presentan crisis dolorosas o las presentan muy rara vez, pero hay otras personas que presentan crisis dolorosas constantemente. Ese hecho, esa diferencia en la frecuencia de los síntomas, pero también en la sintomatología misma, es producto de que tenemos diferentes poblaciones o subpoblaciones de pacientes con diferencias genéticas diferentes. Eso es debido al hecho de que tenemos individuos, o más bien al evento de que la mutación que origina la hemoglobina S es una mutación que ocurrió varias veces. Entonces tenemos varios grupos sumamente bien diferenciados en África, en donde la mutación para la hemoglobina S apareció. Y esos grupos tienen la implicación de presentar diferencias genéticas. Esas diferencias genéticas nosotros las podemos ver, eso es un ejemplo de las diferencias que podemos encontrar entre las diferentes subpoblaciones, podemos llamarlas así, de pacientes con anemia falciforme. Esos pacientes con anemia falciforme se han clasificado en poblaciones que se denominan Benin, Bantú, Senegal, Camerún y Asiático. Como si ustedes ven acá, estos 4 primeros son calificativos africanos, esos son los lugares en donde apareció la mutación en África, y acá tenemos la mutación asiática. Y si ustedes ven acá estas crucecitas, notarán de que hay diferencias entre cada uno de los grupos. Esas diferencias genéticas que podemos ver allí entre cada uno de los grupos puede tener relación con la severidad de la enfermedad. Y eso es lo que yo he venido estudiando desde hace unos casi 10 años, que es cuál es la incidencia, o más bien cuál es el papel que tiene la variación genética sobre la severidad de la anemia falciforme, ya que todos los pacientes van a estar calificados en algún grupo de estos, lo que indica que no todos los pacientes son iguales, todos los pacientes presentan diferencias entre ellos. ¿Cuál es la influencia que tienen estos haplotipos? Estos marcadores Benin, Bantú, Senegal se denominan haplotipos y se han venido estudiando desde hace mucho tiempo tratando de encontrar alguna relación de ellos con la severidad de la enfermedad. ¿Cuál es, la relación que puede haber? La primera de ellas es que los pacientes que tienen ese haplotipo Senegal, esa característica o son del grupo Senegal, presentan una mayor producción de hemoglobina fetal que aquellos que tienen o que son del grupo Benin o que son del grupo Bantú, como se ve allí en la gráfica. ¿Qué es la hemoglobina fetal? La hemoglobina fetal es un tipo de hemoglobina con la cual nacemos todos, pero que se deja de producir justo antes del nacimiento. La hemoglobina fetal, en el caso de las hemoglobinopatías, genera una protección en contra de los síntomas. Entonces, las personas que en la adultez pueden producir hemoglobina fetal tienen una sintomatología mucho más reducida, menos severa que las personas que no la producen. Entonces, como vemos acá en esta gráfica aquí, las personas del grupo o que están calificadas dentro del grupo Senegal tienen una mayor producción de hemoglobina fetal que la de los otros dos grupos, y eso los hace que tengan una disminución en la severidad de la enfermedad. Entonces, las personas que son del grupo Benin o que son del grupo Bantú son personas que van a tener o que se predice que tienen una severidad grande de la enfermedad. Otro ejemplo aquí lo podemos ver, otro ejemplo está acá en ese trabajo hecho en Brasil, en donde también ellos cuantifican las diferencias entre los diferentes grupos, entre Benin, Bantú y Senegal. Y lo que ellos acá, yo quiero señalar aquí, lamentablemente no se ve, pero básicamente lo que ellos hicieron fue comparar qué pasaba con las personas que tenían niveles altos de hemoglobina fetal
con respecto a las que tenían bajos niveles de hemoglobina fetal y el genotipo. Y aquí es donde comienza la complicación de la enfermedad. La enfermedad no es variable, la enfermedad es muy variable a tal punto que parece que no siguiera ningún tipo de regla. Y podemos ver acá, este es un dato sobre el número de transfusiones de sangre que reciben los pacientes. Y acá nos encontramos que las personas que tienen un genotipo Bantu-Beni y que tienen altos niveles de hemoglobina fetal tienen pocas transfusiones de sangre en comparación de aquellos que son Bantu-Beni pero tienen bajos niveles de hemoglobina fetal. Y eso es lo que nosotros esperaríamos. Los niveles de hemoglobina fetal nos protegen de la severidad de la enfermedad. Pero si nos vamos a los Bantu-Bantu, lo que vamos a encontrar es el caso contrario. Es mayor el número de transfusiones de sangre en las personas con hemoglobina fetal alta que en las personas con hemoglobina fetal baja. Y ahí es donde nosotros llegamos y comenzamos a decir, bueno, ¿qué pasó? En teoría, la sintomatología debe ser diferente. Lo que pasa es el contexto genético. El contexto genético va a variar entre estos dos grupos, y al variar entre esos dos grupos nos coloca otro tipo de genes a jugar que nos modifican los resultados. Entonces, esa es la complicación del trabajo con la anemia de células falciformes. A pesar de ser una sola mutación la que causa la enfermedad, realmente todo el contexto genético de los pacientes, que es diferente entre cada uno de los pacientes, modula la enfermedad diferentemente, y eso hace que la severidad, que los síntomas sean variados entre cada uno de los pacientes. Muy bien. ¿Qué pasa con la población de afectados en Colombia? ¿Qué sabemos sobre ellos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la hemoglobina S no está presente en la población indígena y por lo tanto la hemoglobina S que encontramos en la población en América solamente pudo haber llegado al continente a través de la migración de las poblaciones africanas durante la colonia, durante el periodo del colonialismo europeo. Los africanos que llegaron aquí como esclavos fueron sacados, realmente fueron expatriados desde dos regiones principales del continente africano. Esta zona de aquí que se conoce como la Costa de Oro, y esta zona de acá que es todo lo que hoy en día es Angola, República Democrática del Congo. ¿De qué dependía, de dónde salían los africanos que llegaron a América? Dependía básicamente de qué imperio, si era el imperio portugués o inglés, cuál de los dos imperios dominaba el mercado de esclavos. Todos los esclavos que llegaron al país llegaron a Cartagena. Cartagena fue el principal puerto esclavista en América del Sur del continente del Imperio Español. Esos esclavos, si ustedes recuerdan el mapa de los haplotipos, se darán cuenta de que las personas de aquí tienen un contexto genético, son principalmente Beni, y las personas de aquí son principalmente Bantú. Eso quiere decir de que nosotros tenemos dos subpoblaciones afrodescendientes que llegaron al país. No solamente llegaron de una sola parte, sino que llegaron dos subpoblaciones diferentes. Caso contrario, por ejemplo, a los brasileros, que principalmente las poblaciones africanas que llegaron venían principalmente de acá, o caso contrario a los Estados Unidos, en donde las poblaciones afro llegaron principalmente de aquí. Entonces nosotros ya de por sí ya tenemos una mezcla ya de poblaciones afro que vamos a sumarle a las poblaciones amerindias y a las poblaciones europeas en el continente. Bien, bueno, ese es el origen de las poblaciones afrodescendientes en Colombia. ¿Qué sabemos de las poblaciones con anemia falciforme? Lo primero que quiero mostrarles aquí, esa es una tabla de un trabajo hecho en Cali con una población de niños que llegaron al hospital HV. Eran básicamente unos 40 niños más o menos los que llegaron, y
Lo que tenemos acá son los resultados que ellos encontraron. Perdón. Y aquí podemos ver de que el mayor porcentaje de hemoglobinopatías que ellos encontraron fueron personas con anemia falciforme. Es decir, entre esos 50 y pico de niños que ellos estudiaron, la hemoglobinopatía más frecuente es la anemia falciforme. Otra cosa que ellos encontraron que ya nos comienza a ser diciente es el hecho de que 10 de esos niños eran mestizos. Es decir, 10 de estos niños que tenían anemia falciforme, o por ejemplo, que tenían una hemoglobinopatía, eran mestizos. Eso quiere decir de que es falso decir de que la enfermedad solamente está ligada a la población afrodescendiente, y en nuestro país ya comenzamos a tener datos de que muestran de que la población mestiza es una población que también puede sufrir anemia falciforme. Estos son los resultados de otro trabajo hecho por Bernal aquí en Buenaventura, con casi 400 neonatos, o sea, personas recién nacidas, niños recién nacidos, y ellos cuantificaron los diferentes tipos de hemoglobinas alteradas dentro de esa población. Y lo que encontraron fue que, aquí estamos, en esta parte de acá, encontraron que el 4.8% de los niños que nacieron en un periodo de tiempo en Buenaventura tenían hemoglobina S, es decir, tenían rasgo falciforme. Entonces, estamos viendo, digamos que en Buenaventura tenemos un dato ya, 4.8%, eso quiere decir que casi 5 personas de cada 100 en Buenaventura tienen rasgo falciforme mínimamente. Listo. Este es un trabajo hecho en Cartagena. Cartagena es otro lugar donde se ha estudiado muchísimo la anemia falciforme, y acá tenemos un dato del número de personas. Este es un trabajo a nivel poblacional, se evaluaron casi más de 1000 personas de toda la población general en Cartagena, y lo que se encontró fue que el 4.7% de las mujeres y el 4.3% de los hombres tenían hemoglobina S, lo que significa que aproximadamente estamos hablando de un 4% también de frecuencia de hemoglobina S en la población de Cartagena. Entonces, 4 de cada 100 cartageneros tienen hemoglobina S. Bien, los trabajos en Colombia se han basado principalmente en eso, calcular más o menos la frecuencia o la prevalencia de la anemia de células falciformes. Mi trabajo se ha encargado un poco en ver qué tan diversos son o qué tan diversa es la población de pacientes con anemia falciforme. Este es un trabajo hecho en el 2000 por Cuellar Ambrosi de la Universidad de Antioquia, y este es el primer trabajo que trata de ver la variabilidad genética, si son Senegal, Benin o Bantú, los pacientes con anemia falciforme. Lo que él encontró fue que los Benin y los Bantú son los más frecuentes en el país. Los Bantú son el 58%, mientras que los Benin son el 38%. ¿Qué significa esto? Lamentablemente, los Benin y los Bantú son los grupos o las subpoblaciones de pacientes con anemia falciforme con los síntomas más severos. Entonces, una cosa que debemos prepararnos es el hecho de que debemos de esperar de que nuestros pacientes desarrollen la severidad más alta de la enfermedad. Esa es una cosa que ya nos muestran los datos. Otro trabajo, ese es el de Durán, se hizo con 33 niños heterocigotos y encontró también lo mismo. Los Bantú son los más frecuentes, es decir, dentro de nuestra población tenemos una prevalencia de los casos más severos, deberíamos de esperar los casos más severos de la enfermedad.
Este trabajo muestra a los Senegal en el segundo puesto en frecuencia, pero hay que tomar con pinzas esos datos. Los Senegal realmente son muy pocos históricamente. La gente proveniente de Senegal fue muy poca la que llegó durante el mercado de esclavos, así que no esperamos, y yo particularmente no hemos detectado muchos senegales en el país. Estos datos son de un estudio que hicimos en la Universidad del Valle y también encontramos los Benin y los Bantú como los más frecuentes. Aquí trabajamos con 71 pacientes homocigotos, o sea, con anemia falciforme, y 78 con rasgo falciforme. Y lo que encontramos fueron que los Benin y los Bantú son los más frecuentes dentro de nuestra población, seguidos por los Senegal con una frecuencia mucho menor. Y también encontramos árabes hindú, que probablemente llegaron por la altísima migración de personas del Medio Oriente que llegó sobre todo a la costa atlántica colombiana, de donde viene Shakira, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo lo que nos muestra es eso: Benin y Bantú son los más predominantes dentro de la población. Pero también encontramos algo que los trabajos previos no habían reportado, y son unos haplotipos que no corresponden a ninguno de los haplotipos africanos ni tampoco al árabe hindú, que se denominan atípicos. Estos haplotipos realmente nadie le ha puesto mucho cuidado, porque supuestamente son producto de mutaciones o cualquier cosa, pero en el caso de nuestra población, que es altamente mezclada, habría que ponerle cuidado a esos haplotipos, porque probablemente esos haplotipos nos indiquen o nos generen algún tipo de evidencia sobre el grado de mestizaje de la población afectada. Y exactamente cuando estudiamos esos haplotipos con detenimiento, nos encontramos de que habían haplotipos amerindios, es decir, típicos de la población indígena de América. Y también nos encontramos haplotipos europeos, o sea, típicos de la población europea. ¿Qué significa eso, que nos hayamos encontrado con esto? Lo que significa es que la población africana efectivamente se mezcló con población amerindia y con población europea. Y esto hizo de que la mutación que causa la anemia falciforme cambie el contexto africano donde venía y pase a un contexto amerindio europeo. Y uno diría, bueno, ¿y qué tan importante es esto? La importancia es que esto nos cambia los parámetros. Recuerden de que en todas partes del mundo, en África sobre todo, en Estados Unidos, en Europa, la enfermedad es catalogada como una enfermedad predominante en africanos. Nosotros tenemos pacientes que no son africanos. Aunque luzcan morenitos, aunque luzcan como un afrodescendiente, genéticamente no lo son. Lo cual hace de que todos los parámetros para el manejo de la enfermedad, todos los parámetros para el entendimiento de la enfermedad que se desarrollan en poblaciones homogéneas africanas, en un alto porcentaje no tengan validez en nuestra población debido a esto. Debido a que el mestizaje ha hecho de que esa mutación cambie de contexto genético, y al cambiar de contexto genético, todos los parámetros africanos que se han definido en otras poblaciones no nos funcionan. Eso significa que la severidad puede funcionar de forma diferente, o que el mismo tratamiento pueda funcionar de forma diferente en cada uno de los casos en Colombia. Entonces, eso es lo serio, digamos, de definir esto, de que si la constitución genética es diferente aquí en Colombia con respecto a otras poblaciones, tenemos la obligación de tener que estudiar la población afectada nosotros mismos desde cero, partiendo con nuestros propios parámetros. Cuando nosotros hicimos la comparación genética entre nuestros pacientes con poblaciones amerindias y poblaciones africanas, nos encontramos con esto. Este es un cuadrito de distancia genética. Estos son los pacientes colombianos, y si ustedes ven, los pacientes colombianos no se juntan con nadie. No están juntos con absolutamente nadie. O sea, están bien diferenciados de la población amerindia, e incluso aquí tenemos una población china aquí metida.
La población amerindia, la población africana, que es esa que está allá, y acá están nuestros pacientes. Es decir, la mezcla de componente africano, amerindio y europeo que tienen los pacientes con anemia falciforme aquí en Colombia no los hace iguales a ningún otro grupo étnico en el mundo. Por lo tanto, entonces, tienen características genéticas especiales, tienen características genéticas particulares y por lo tanto es necesario estudiarlos a fondo, estudiarlos uno a uno, prácticamente volver a generar nuestros propios protocolos y nuestro propio entendimiento sobre la enfermedad en nuestro caso. ¿Qué pasa con estos, con otros factores asociados a la anemia falciforme? Nosotros estudiamos un factor que nos llama poderosamente la atención, que es la hemoglobina fetal. Nosotros queríamos saber si podemos predecir qué pacientes van a desarrollar altos niveles de hemoglobina fetal, qué pacientes van a desarrollar bajos niveles de hemoglobina fetal, porque nuestra intención es poder, digamos, generar un tipo de prognosis y poder tener la capacidad de saber cuando un niño nace con anemia falciforme, saber cuál puede ser su desarrollo de la enfermedad, qué tan severa va a ser, para poder, digamos, generar un protocolo de acción que le permita al niño desarrollarse con la mayor normalidad posible. Nosotros evaluamos varios marcadores genéticos que están asociados con la hemoglobina fetal, con la esperanza de encontrar algún marcador genético que nos sirviera para poder discernir los niveles de hemoglobina fetal que se van a expresar. Y adivinen qué encontramos. No encontramos nada. Los marcadores genéticos que nosotros probamos, que en otras poblaciones están asociados con los niveles de hemoglobina fetal, en nuestra población no se asociaron. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la interacción génica que existe entre estos marcadores, que tienen unos números larguísimos acá, la interacción génica que existe entre esos marcadores y el contexto genético, o sea, con los demás genes, hacen de que esos marcadores no sirvan para nada en nuestra población. Y al no servir para nada, nos hace y nos obliga a tener que buscar nuevos marcadores, tener que buscar marcadores específicos para nuestra población, porque no están dando resultados los marcadores que fueron definidos en otras poblaciones mucho más homogéneas. Ese es un efecto que tiene el mestizaje que presenta la población con anemia falciforme en Colombia, de que como es una población que tiene una combinación de genes que no se ha visto en otras poblaciones de pacientes, hace de que no se puedan utilizar los marcadores que se definen en otras poblaciones. Nos toca a nosotros mismos tener que definir esos nuevos marcadores. Ese es el reto que tenemos nosotros en este momento. Por último, quería hablar respecto a cuál es el riesgo que tiene la población de sufrir anemia falciforme. Es decir, o sea, si existe la mutación, vino de África, hay unas poblaciones, por algunas circunstancias históricas, se puede generar, digamos, un riesgo, la población afrodescendiente está efectivamente con un alto riesgo, pero exactamente, ¿cuál es el riesgo? Es decir, ¿cómo cuantificar ese riesgo? ¿Se acuerdan de que yo les decía de que la mutación para la hemoglobina S surgió varias veces en África y que ese hecho de que haya surgido varias veces en África está muy relacionado con la defensa en contra de la malaria? Es como si ustedes, por ejemplo, la hemoglobina S es más o menos como si no sé, fuera una herramienta que tuviera tanto éxito que se replicó varias veces. En África se replicó 4 veces. Entonces, la hemoglobina S funciona como una defensa en contra de la malaria, y entonces todo el mundo empezó a utilizar hemoglobina S para defenderse en contra de la malaria. El problema es que la homocigosis genera la anemia falciforme. Utilizando esa idea, nosotros hicimos un análisis aquí en Buenaventura, y la idea era tratar de ver si en Buenaventura existen las condiciones ambientales que favorezcan
la permanencia en la población de anemia falciforme. Entonces lo que hicimos fue hacer un muestreo por toda la ciudad. Las 12 comunas de la ciudad las muestreamos. En total analizamos 820 personas y a partir de esas 820 personas calculamos una frecuencia. La frecuencia de la hemoglobina S en Buenaventura es de 3.1%. Eso quiere decir de que 3 de cada 100 personas en Buenaventura tienen hemoglobina S. Eso quiere decir que estamos hablando como de unos 12.000 personas en Buenaventura que tienen rasgo, y estamos hablando de más de 500 personas en Buenaventura que tienen anemia falciforme. Pero ese no es el principal problema. El principal problema en términos epidemiológicos es ese. Hay un concepto que se denomina fitness genético, y el fitness genético lo que nos dice es que si existen condiciones ambientales que favorezcan un genotipo en particular. Nosotros encontramos que entre los 6 y los 12 años existe una alta frecuencia de personas con rasgo falciforme, y entre ese rango de edad, entre los 6 y los 12 años, lo que encontramos fue que esas personas estaban mejor preparadas, o sea, tenían un mayor fitness biológico que las personas sanas o las personas con anemia falciforme. Lo que encontramos fue que efectivamente existen condiciones ambientales que permiten que las personas con rasgo falciforme sean mucho más eficientes para poder vivir en ese ambiente que las personas sanas o las personas con anemia falciforme. ¿Y qué puede significar eso? Obviamente va a ser de que las personas con anemia falciforme puedan vivir mejor en las condiciones ambientales de Buenaventura que las personas sanas o que las personas con anemia falciforme. Lo que nos lleva a este resultado. Si nosotros dejamos las condiciones ambientales como están, nosotros podríamos esperar de que la frecuencia de la hemoglobina S se mueva hasta un 40% en la población. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, en ese momento está en 3.1, pero si nosotros dejamos las condiciones ambientales quietecitas, no las movemos, entonces lo que podemos esperar es que la frecuencia de la hemoglobina S se eleve hasta llegar hasta un 40%. ¿Qué significa eso? 40 de cada 100 personas en Buenaventura tendría hemoglobina S. Entonces las condiciones ambientales favorecen la hemoglobina S, lo cual también genera un llamado de alerta epidemiológica. Aquí el doctor Tulio me puede ayudar en eso, porque obviamente si nosotros tenemos condiciones ambientales que permiten que los heterocigotos no tengan problema, pues entonces la mutación, la hemoglobina S va a estar en la población, va a aumentar su frecuencia, y cuanto más personas con rasgo falciforme tengamos, pues más personas con anemia falciforme vamos a tener. Por lo tanto, se nos va a convertir en una población muy parecida a muchas poblaciones en África que tienen esta frecuencia. Hay poblaciones en África donde el 40% de la población tiene hemoglobina S. Entonces, ese es, digamos, uno de los resultados más interesantes de mi trabajo de grado, porque lo que encontramos acá es que efectivamente no vamos a deshacernos de la hemoglobina S, siempre va a estar en la población. El factor ambiental no lo hemos definido, creemos que es malaria, pero hay que tener en cuenta que la malaria se encuentra, o más bien, los casos en donde hay defensa en contra de la malaria es hiperendémica, es decir, hay unos altos niveles una alta prevalencia de malaria, cosa que no hay en Buenaventura. Entonces, creemos que es malaria, sospechamos que es malaria, pero todavía no hemos definido cuál es el factor ambiental que hace de que los heterocigotos sean mucho más efectivos en ese rango de edad que las personas sanas. Entonces, nuestro trabajo en este momento se basa en seguir estudiando la población de afectados. Nuestra intención realmente es entender un poco cuál es
cuáles son las características genéticas, cuál es la diversidad, qué tan diversos son los pacientes, y con esa información poder determinar cuáles son los marcadores genéticos que nos ayuden a predecir la enfermedad. Nuestro objetivo realmente es poder predecir la enfermedad, poder decirle a un padre que acaba de tener un niño con anemia falciforme, poder hacer los análisis y poder decirle, mire, la severidad de la enfermedad va a ser alta, va a ser media, va a ser baja. Nuestra intención es poder en este momento hacer una prognosis lo más fiable posible, que pueda determinar un tratamiento médico desde el comienzo de la vida del niño y así evitar, digamos, todas las problemáticas como lo que veíamos esta mañana con el doctor Name. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico temprano de la enfermedad es fundamental. El diagnóstico temprano permite la profilaxis con penicilina, disminuye, digamos, la frecuencia de crisis dolorosas. Entonces, cuanto más sepamos y cuanto más rápido lo sepamos, pues mucho mejor, mejor esperanza de vida, o sea, calidad de vida van a tener los pacientes. Por eso es tan importante lo que se venía discutiendo esta mañana con respecto a los tamizajes obligatorios, tamizaje neonatal obligatorio para la enfermedad, porque es lo que permite que nosotros sepamos rápidamente, clínicamente, sepamos cuáles son los niños afectados y comenzar el tratamiento. Y para nosotros realmente identificar, cuanto más pacientes podamos estudiar, pues más vamos a entender de la enfermedad, más vamos a comprender, más vamos a predecir de la severidad de la enfermedad, y realmente como último objetivo que tenemos es poder desarrollar unas terapias específicas para cada paciente. Esa es, digamos, la herramienta, la fuerza que tiene el estudio genético. Entonces, realmente nuestra intención acá es mostrarle lo que conocemos hasta el momento. Todavía nos falta mucho por conocer y nada, muchas gracias por su atención.